Bendiciones familia, bienvenidos a otro capítulo más del Garaje Podcast. Si te gusta este contenido, dale like, activa la campanita, escribe en los comentarios y deja saber de qué país eres para yo en el próximo capítulo poder mencionar tu nombre. Quiero mandarles saludos, ya que en un video pasado que hice en el Garaje Podcast, una persona de Uruguay me escribió y quiero mandarle saludos. Quiero orar por esa persona y decirle que Dios está con él, que gracia y paz, y que en el nombre de Cristo podemos literalmente salir de cualquier proceso. En este capítulo, un capítulo diferente, voy a estar leyendo la palabra del Señor. La palabra del Señor en Romanos 8. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, no es una iglesia parecida a este tiempo. Recuérdense que en aquellos tiempos el evangelio estaba prohibido. Entonces las personas se reunían en las casas, se reunían escondidos para que la gente no supiera que ellos estaban estudiando la palabra del Señor. Prácticamente en Roma fue que salieron los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque cristiano viene de Cristo, de ser un seguidor de Jesucristo. Estamos hablando de que cuando Jesucristo murió, el apóstol Pablo no tenía ese nombre todavía, era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso sabía la escritura perfecta, él era un fariseo, nacido en Roma, pero de papás judíos, o sea que también conocía la palabra completa, de rabo a cabo, como decimos los boricuas. Y cuando en una de esas búsquedas que él, como fanático religioso, quiso hacer, choca con la piedra que también yo choqué con ella hace muchos años atrás, y era Jesucristo. Jesucristo lo llamó y le dijo: de hoy en adelante te vas a llamar Pablo. Entonces eres mi instrumento. Y ese instrumento se fue a predicar el evangelio de Jesucristo. Y salió de Jerusalén y se dirigió a todos los países en donde las personas que no eran judías, ¿verdad?, se le llamaban gentiles en aquellos tiempos. Una persona como tú y como yo, que no nació en esa religión judía, y llegó una persona y te predicó de Jesucristo, tú aceptaste a Cristo como tu único salvador. En aquellos tiempos se le llamaban gentiles a esas personas. Hoy día somos todos nosotros. Dice lo siguiente en Romanos 8. El título dice: la vida en el espíritu. Y esto yo hablé un poquito en el video pasado. Y dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Se fue bien profundo a las millas, el pana. Dice: la ley de Moisés que podía salvarnos, porque nuestra naturaleza, vamos a corregir esto, la vida en el espíritu. Entonces dice: la ley de Moisés. Recuérdense que cuando tú aceptas a Cristo, tú eres una nueva criatura. En aquellos tiempos, el judío se dejaba llevar de la ley mosaica, de un pacto antiguo, de los 7 pactos que hay. El pacto mosaico, que viene de cuando Dios tuvo ese pacto con el hombre, que fue con Moisés. Moisés creó la ley mosaica. Dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a su hijo. A su propio hijo, en un cuerpo como el de nosotros, pecadores que tenemos. Y ese cuerpo, mediante la entrega de su hijo como sacrificio por nuestros pecados, Jesús murió por el sacrificio de nosotros, por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no
seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Es decir, la ley, por eso es que ya no existe condenación para los que están en Cristo Jesús, porque una vez que Él murió en la cruz, todo el pecado, el mío, el tuyo, el de aquel, el del otro, prácticamente Jesús lo cubrió con su sangre, y gracias a Jesucristo nace ese nuevo pacto de Dios con el hombre, y ya la ley ya no es que no es válida para nosotros, sino que ya Él la cubrió. O sea, la ley, ya alguien pagó ese precio por todos nosotros, y ahora nosotros podemos tener una vida en el Espíritu y no una ley que prácticamente no podemos llegar a alcanzar la salvación porque era imposible de cumplirla. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan que cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controles, la mente lleva a la muerte. Profundo el pana. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Wow, gloria al Señor, porque cada vez que nuestra mente se quiere ir por otro lado, recuérdase que tienes que dejar que te lleve el Espíritu Santo y no tu vida pecaminosa. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por esa naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu Santo de Dios que vive en ustedes. Y recuerden, en paréntesis, y recuérdense que los que no tienen el Espíritu Santo de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. No lo dije yo, lo dijo el apóstol Pablo. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos ante los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesucristo de los muertos, vive ustedes. Así que como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. En el momento en el que tú aceptas a Cristo, ya el Espíritu Santo fue depositado aquí, en el corazón de cada uno de ustedes. Usted tiene que estar claro que Dios, en los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Ya no hay ese miedo de perder nuestra salvación. Nosotros no vivimos en una religión, nosotros vivimos en el nuevo pacto donde la gracia del Señor es vida eterna en nosotros, mediante vivamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciendo la vida pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Déjate llevar por el Espíritu Santo, amado. No tenga miedo. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. Ojo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando los adoptó como sus propios hijos. Ahora los ha llamado Abba Padre. Ahora lo llamamos Abba Padre. Dios los ve como hijos y nosotros lo vemos como nuestro Abba Padre. Hay un corte aquí, por favor. Acuérdate, Luis, por favor. Pues el Espíritu se une en nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios, así como somos hijos, también somos sus herederos. De hecho,
somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pues vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Esto está poderoso. Voy a seguir leyendo esta carta en el próximo capítulo, prácticamente la parte 2 de este video. Así que suscríbete, dale like y coméntame.